Bueno, si queréis, pasamos a esta parte de las jornadas, que es la presentación de los premios de investigación de la MRP, José Augusto Collis. Y nada, os quería primero daros los buenos días y deciros que para mí es un placer dar comienzo a este espacio que es tan especial dentro de nuestras jornadas, que es la presentación de los premios José Augusto Collis, que es un reconocimiento de la Asociación Madrileña de Rehabilitación, con el que la Asociación Madrileña de Rehabilitación Psicosocial impulsa para honrar la trayectoria, compromiso y aportación de quienes trabajan cada día para mejorar la vida de las personas con problemas de salud mental grave en nuestra comunidad. Decía José: un número cada vez mayor de las personas afectadas desean oportunidades de formación y empleo y participar así activamente en la sociedad. Desean construir un proyecto, asumir el control de sus propias vidas y que éstas cobren dirección y sentido. El espíritu de este premio nace del legado de José Collis, cuya mirada, limpia y profundamente humana, sigue siendo una guía para nuestra práctica. Su defensa de la dignidad, los derechos y la participación para que las personas articulen su propio proyecto de vida inspira este reconocimiento a la investigación aplicada y transformadora. Como ya sabéis, acorde con esta filosofía, los premios José Augusto Collis se crearon con el objetivo de mejorar la atención a las personas con problemas de salud mental, reducir el estigma, favorecer la participación activa en la vida social y comunitaria y fortalecer el ejercicio de los derechos, autonomía y calidad de vida. Este año tenemos la oportunidad de escuchar al equipo de investigación ganador del primer premio José Augusto Collis, quienes van a compartir ahora las conclusiones de su estudio, que se llama Equilibrio ocupacional y género en personas con diagnóstico de trastorno mental grave en centros de rehabilitación laboral de la Comunidad de Madrid. Su trabajo nos ofrece una perspectiva especialmente valiosa para comprender cómo se configuran y cómo se viven las condiciones, oportunidades y barreras relacionadas con el equilibrio ocupacional en nuestros CRLs. Se trata de una aportación muy relevante, sobre todo para seguir avanzando hacia configuración de intervenciones más personalizadas, con sensibilidad de género y plenamente alineadas con los principios de recuperación, autonomía y ciudadanía activa. Queremos felicitar sinceramente a sus autoras y a sus autores por la calidad metodológica, la claridad de los objetivos y, sobre todo, por la orientación aplicada y útil para el conjunto de intervenciones en rehabilitación psicosocial. Van a subir ahora a presentar las conclusiones, Carmen Garrido Manzanares, terapeuta ocupacional del CRL Nueva Vida, Zaida Rodríguez Atienza, terapeuta ocupacional del CRL de Alcobendas, y María Isabel Castro Izquierdo, terapeuta ocupacional del CRL de La Latina. Bueno, antes de nada quería agradecer la oportunidad de la MRP por haber conseguido el grupo de trabajo de terapeutas ocupacionales de los CRLs de la Comunidad de Madrid el primer premio y a la MRP por poder exponeros los resultados de esta investigación. Bueno, esta investigación ha sido llevada a cabo por 13 terapeutas de diferentes centros de rehabilitación laboral de la Comunidad de Madrid. Ahí tenéis el nombre de todas. Y agradecer sobre todo también la colaboración de al menos 14 terapeutas ocupacionales también de diferentes CRLs que nos han ayudado en la recogida de la información que compone nuestra investigación y también la gestión de los datos. Antes de nada, queríamos un poco recoger, el premio lleva el nombre de José Augusto Collis y, recordar que un poquito el modelo de rehabilitación laboral, para personas con diagnóstico de enfermedad mental fue iniciado por él y por Galilea en el año 91 con el objetivo de apoyar a las personas para que contribuyan en sus propios proyectos y favorecer la integración en la comunidad. Y no quería dejar de leer unas palabras suyas que decían así: debe interesarnos y comprometernos la idea de la mujer y el hombre que busca y se constituye como proyecto. Esa capacidad de proyección que abre el horizonte a la posibilidad nueva, posibilidad que se vuelve asiento de la esperanza. Bueno, son palabras de Collis del año 2019.
¿Por qué evaluar o trabajar sobre el equilibrio ocupacional en los centros de rehabilitación laboral? Bueno, pues desde la perspectiva de terapia ocupacional es un término que nosotros en el día a día de nuestra intervención pues utilizamos mucho. Entonces, hay que tener en cuenta que el equilibrio ocupacional es esa experiencia subjetiva que las personas tienen en cuanto al número, variabilidad y satisfacción de las actividades que una persona hace en su día a día. El objetivo de esta investigación a nivel general era conocer si existían realmente diferencias en relación al género en cuanto al equilibrio ocupacional de las personas que atendemos en los CRLs de la Comunidad de Madrid. Y más específicamente queríamos ver si esas diferencias estaban a nivel cuantitativo en cuanto a la distribución temporal y a nivel cualitativo en la experiencia subjetiva que una persona tiene. Esa experiencia subjetiva está en relación con la eficacia en realizar esa actividad, en la satisfacción de esa actividad y en la importancia. Voy a hacer un poquito, voy a recordar un poquito el proceso de esta investigación. En el año, a finales del 2023, bueno, pues, el equipo o el grupo de trabajo de terapeutas ocupacionales de los CRLs de la Comunidad de Madrid pues se planteó la posibilidad de presentar esta investigación, elaborando este proyecto a la MRP y bueno, pues ganamos y se presentó entre el 2023 y 2024 este proyecto. A lo largo del 2024 y 2025 se ha estado implementando la investigación con la recogida, con la gestión de, bueno, la recogida de datos y a lo largo del 2025-2026 el análisis y el resultado de estos datos. Recordando también un poquito cómo ha sido este procedimiento, la metodología que utilizamos fue descriptiva, comparativa, transversal y cuantitativa. Y en cuanto a los instrumentos de recogida de datos, utilizamos tres. Por un lado, creamos un cuestionario de variables sociodemográficas que necesitábamos un poco para organizar los datos y, por otro lado, utilizamos dos cuestionarios dentro del modelo de ocupación humana de terapia ocupacional, que es el listado de roles y el cuestionario ocupacional. Y a nivel del tamaño muestral, pues valoramos que al menos tendría que participar un 17% de las personas que atendemos en los CRLs. ¿Cuál era la hipótesis que planteábamos? Pues por un lado queríamos valorar si existían en los hombres y mujeres que atendemos en los CRLs, si existían diferencias significativas en cuanto a la distribución del tiempo, en cuanto al equilibrio ocupacional y, por otro lado, si encontrábamos a nivel cualitativo diferencias en cuanto a la importancia que le dan a esas actividades, al disfrute de las mismas y al sentido de eficacia a la hora de realizarlas. ¿Qué resultados y conclusiones llegamos después de toda la recogida de datos y toda la evaluación de estos? Bueno, pues en un total recogimos una muestra total de 333 personas, de las cuales 150 eran mujeres y 183 hombres. Os preguntaréis que por qué más hombres que mujeres. Bueno, pues a la hora de teníamos que tener en cuenta que la participación real de los CRLs en cuanto a hombres y mujeres es diferente. Por lo tanto, en nuestra investigación teníamos que tener en cuenta esa situación. Por lo tanto, de ahí la participación. En un total participaron un total de 18 CRLs de la Comunidad de Madrid y con una variabilidad en participación. Había CRLs que participaron hasta 29 personas y la muestra más pequeña es un CRL con 6. Resultados cuando se analizaron todos los datos, vimos que no se habían evidenciado unas diferencias estadísticamente significativas en cuanto ni a la distribución del tiempo ni a la experiencia subjetiva de las personas que había comentado antes. Pero sí que veíamos que había como unas tendencias. ¿Qué nos hizo esto reevaluar? Pues hicimos como una pequeña segunda investigación en relación con las actividades que los usuarios y usuarias de los CRLs hacían.
y hicimos un análisis más cualitativo de estos. Por lo tanto, los resultados os los vamos a explicar de la siguiente manera. Yo voy a contar un poquito los resultados más cuantitativos en cuanto a distribución y valoración subjetiva. Mi compañera Zaida va a hablar un poquito más del aspecto más cualitativo en cuanto al tipo de actividad y los roles que las personas usuarias de los CRLs en los que se identifican. Y Carmen va a hablar un poquito más en relación a la discusión o las conclusiones a las que hemos llegado. A la hora de la distribución temporal, nosotros hemos utilizado un cuestionario, que es el cuestionario ocupacional. Voy a poner un poquito en memoria para la gente que no lo pueda conocer en qué consiste este cuestionario. Este cuestionario recoge actividades de una persona a lo largo de 24 horas y las organiza o las identifica sobre 4 ocupaciones. Una es trabajo, otra es tarea de vivir, otra es recreación y otra es descanso. Por lo tanto, en la distribución temporal de los datos vimos que las mujeres atendidas en los CRLs dedican más tiempo al trabajo, a las tareas de vivir y al descanso, mientras que los hombres utilizaban más tiempo en tareas de recreación. Luego os quiero comentar en relación a estas ocupaciones la valoración subjetiva. Recuerdo que es a lo que se refiere de la importancia que se le da a esa actividad, la eficacia con la que la realiza y el disfrute de esta actividad. En relación al trabajo, a la ocupación de trabajo, vimos que las mujeres se sienten menos eficaces y le otorgan menos importancia. Pero a la hora de disfrutar en el trabajo, tanto los hombres como las mujeres están bastante equiparados. En cuanto a los resultados subjetivos en las tareas del diario de vivir, vimos que los hombres disfrutan más, de alguna manera, la realización de estas tareas, mientras que la eficacia y la importancia más o menos son equiparables. Esto lo estamos realizando, nosotros hemos pensado que esto es debido a que las mujeres, si os acordáis, utilizan más tiempo en estas tareas, por lo tanto hay mayor sobrecarga. En cuanto a los resultados en valoración subjetiva de la recreación, vemos que las mujeres se sienten más eficaces y valoran y disfrutan más en estas actividades. Si recordamos, las mujeres utilizaban menos tiempo en la recreación, por lo tanto, cuando tienen actividades de ocio, pues las disfrutan más, les dan más importancia y son más eficaces a la hora de conseguir los objetivos de bienestar que cada una de ellas plantea. Y, por último, en cuanto a la valoración subjetiva del descanso, vemos que las mujeres obtienen puntuaciones más altas en relación con los hombres, tanto en la eficacia, en la importancia y en el disfrute del descanso. Y siempre lo hemos visto o lo hemos relacionado con la sobrecarga que suelen tener nuestras usuarias en las tareas, que se ve reflejado en la distribución temporal. Pues paso a mi compañera. Vale, ahora os voy a contar un poco los resultados cualitativos y mencionar que nos hemos basado para clasificar las actividades en base al marco de trabajo de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional, en la que engloba las siguientes ocupaciones: actividades de la vida diaria, instrumentales, gestión de salud, descanso y sueño, participación social, ocio, juego, trabajo y educación. Recordar, aunque bueno, ya lo ha dicho mi compi, aunque la nomenclatura del marco de trabajo es el que tenéis, me voy a centrar más, ¿no?, en la tipología que han clasificado las personas participantes del estudio en cuanto al cuestionario ocupacional. Pero bueno, para que veáis ahí un poco la relación. Vale. En cuanto al tipo de actividad, hemos visto que en el área de tareas domésticas prevalece sobre todo, ¿no?, en las mujeres un mayor tiempo, ¿no?, de desempeño en tareas relacionadas con organizar la casa, preparar, limpiar, cocinar, preparar la ropa, ¿no?
Luego, en cuanto al cuidado de otros, ocurre lo mismo. Hay mayor presencia de tiempo que dedican las mujeres respecto a los hombres en el cuidado de otros. Aquí destacar que, ¿no?, de las personas participantes, la actividad de estudiar con los hijos únicamente lo habían realizado mujeres. En cuanto a la participación, vemos que en el sexo femenino, las mujeres, hablar con la familia, dedicarle tiempo, comer y estar con ellos, dedican más tiempo respecto al sexo masculino, así como hablar por teléfono. En cambio, el sexo masculino dedica más tiempo a quedar con amigos. En cuanto al ocio, vemos que los resultados que nos dan es que en el sexo masculino dedica más tiempo al ocio digital, pues jugar a la consola, hablar online, escuchar música, podcast. Y las mujeres utilizan, aunque no hay una diferencia muy significativa, ¿no?, lo que comentábamos, al final son tendencias, pero sí se ve ligeramente un mayor uso del teléfono móvil. Vale. Ahora, en cuanto a las siguientes actividades, rescatamos un poco, ¿no?, el cómo percibían de manera subjetiva las personas participantes del estudio cada actividad, las siguientes actividades. Mencionar que esto es solo una pequeña muestra porque del análisis, ¿no?, de todas las actividades, la verdad que han salido muchos resultados, pero bueno, hemos rescatado como las más significativas o que pueden ser de mayor interés. Ahora, ir al CRL o tener citas en el CRL, todo lo relacionado, ¿no?, con acudir al CRL lo consideran ambos sexos trabajo. En cuanto al manejo de síntomas, en el sexo femenino, casi, ¿no?, en un 90% lo clasifican como una tarea del diario de vivir. Y aunque el sexo masculino también una gran parte lo considera de esta manera, también lo ven como una parte de recreación y de descanso. En cuanto al cuidado de otros, volvemos a ver, ¿no?, que en ambos sexos se lo consideran en la gran mayoría como una tarea del diario vivir, pero en el sexo femenino hay más personas que lo consideran como un trabajo, el cuidar de otros. En cuanto a actividades formativas, ambos sexos lo clasifican principalmente como trabajo, aunque el sexo masculino también lo aprecia como parte de recreación o del diario vivir. Y por último, en cuanto a esta parte, las actividades de ocio más relacionadas con la parte artística, ambos sexos lo clasifican como parte de recreación, aunque en el sexo masculino vemos que también lo vinculan en cierta manera como una tarea de trabajo y otra como de diario vivir. Ahora, en cuanto al cuestionario, el listado de roles que también administramos, hemos querido revisar las personas que a día de hoy tienen el rol de amo o ama de casa y el de trabajador o trabajadora. Y en ambos casos vemos que las mujeres tienen una mayor carga en cuanto a la gestión y cuidado de otros, ¿no?, que ya hemos ido viendo a lo largo de la mañana con diferentes ponencias, manteniéndose así las desigualdades de género en ambos roles, ¿no? Y esta carga, pues al final puede generar un desequilibrio ocupacional, ¿no?, en el día a día de estas personas. Ahora, vamos a revisar los roles en cuanto a su evolución temporal. Vemos que las personas que tienen diagnóstico de trastorno mental grave coinciden, ¿no? Hemos visto los resultados que en el pasado tenían una mayor diversidad de roles y que predominaban bastante los roles relacionados, ¿no?, con lo social y actividades productivas. En el presente se ve esa reducción de los roles y predomina más el rol de ser usuario o usuaria de un centro, amo o ama de casa o roles familiares básicos. Pero esta parte es muy importante, ¿no?, que en el futuro, aparte de que hay un aumento del rol de trabajador y trabajadora, también hay presencia, ¿no?, de expectativas y de proyectos vitales. O sea, que puede ser que el diagnóstico, en cierta manera, puede interferir en la pérdida de estos roles, pero no el deseo de poder recuperarlos, ¿no?, o de explorar otros nuevos.
En cuanto a diferencias por sexo, bueno, como similitud vemos esta última parte, ¿no? Que en el presente hay esta pérdida de roles que tenían anteriormente y ¿no? Ese anhelo, esas expectativas por tener un proyecto de vida y recuperar esos roles. Y luego, así como pequeñas diferencias por sexo, vemos que en mujeres hay mayor presencia de roles familiares y de cuidados y continúan en el presente estos roles, y en los hombres hay un mayor peso del rol del trabajador y se ve como una diferencia más notoria respecto al rol productivo del pasado, respecto al presente. Y en cuanto a la importancia de los roles que le dan las personas participantes, en ambos roles los que más valoran son el de trabajador y trabajadora, el de familiar y los roles que implican participación social. Esta parte también es muy importante, que se muestra alta importancia incluso cuando no lo ejercen. Y este desajuste entre los roles valorados y los ejercidos pueden generar un desbalance ocupacional. ¿Qué esto qué es? Pues cuando una persona, ¿no?, le da un rol, un valor muy importante, pero por sus circunstancias vitales, contexto, ambiente, etcétera, pues no puede llevarlo a cabo, ¿no? Vemos también, y esto pues puede suponer un riesgo, ¿no?, a su identidad en cuanto a ese rol. Luego, por otro lado, vemos que el rol de trabajador sigue siendo algo central, ¿no?, a nivel identitario. Al final, muchas veces nos presentamos como hola, soy Zaida y soy terapeuta ocupacional, ¿no?, un poco desde el rol de trabajador, con ¿qué haces?, ¿no?, ¿Qué ofreces? Y las mujeres sostienen más roles de cuidado. Entonces, bueno, que al final no es cuestión de perder el rol, sino pues las oportunidades que pueda haber, ¿no?, en la vida de cada persona para poder llevarlo a cabo o no. Y paso a mi compañero. Sí, yo os voy a comentar brevemente, porque esto luego lo ampliaremos en el artículo pendiente de publicar, pues una discusión, ¿no?, sobre los datos que hemos encontrado. Como bien decían las compañeras, las diferencias encontradas no son estadísticamente significativas ni en la distribución temporal ni en la percepción subjetiva de eficacia, importancia y disfrute. Sí que puede darse esta circunstancia a que las mujeres atendidas en los CRLs están trabajando en disposición para trabajar y están en un proceso experimentando, ¿no?, un proceso de rehabilitación laboral con perspectiva de género, ¿no? Entonces, sí que pensamos que esto ha podido igualar los resultados. Pero, como comentaban ellas, hay tendencias, ¿no?, sobre todo en que las mujeres dedican más tiempo al trabajo, al diario vivir y al descanso, frente a los hombres, que dedican más tiempo a la recreación. Esto coincide con estudios previos, como este, ¿no?, en el que se analiza cómo hombres y mujeres en las mismas condiciones de trabajo de mercado participan de forma muy distinta en el trabajo familiar doméstico y, como resultado de eso, en la disponibilidad de tiempo libre. Esto supone un riesgo de desequilibrio ocupacional en mujeres por sobrecarga de responsabilidades. De cara al alcance del estudio, sí que es información muy relevante para poder abordar el equilibrio ocupacional desde los CRLs. Por otra parte, las mujeres se sienten menos eficaces y otorgan menos importancia al trabajo, y las mujeres que trabajan disfrutan de ello en la misma medida que los hombres. Esto se correspondería también con estudios previos que indican que la asignación cultural y social, que otorga un mayor rol prioritario en el ámbito doméstico y responsabilidades de cuidado en el caso de las mujeres, puede influir en que en su proceso de socialización y su proceso educativo pues otorguen menos importancia y se sientan menos eficaces respecto al trabajo. Por otra parte, los hombres disfrutan en mayor medida de actividades de diario vivir, y esto se apoya también con otros estudios, como comentaban mis compañeras, ¿no? Las mujeres pasan más tiempo con el trabajo doméstico que los hombres, y hacen que perciban eso como algo cargante para ellas. Por otra parte, las mujeres tienen una mayor percepción subjetiva respecto a la eficacia, importancia y disfrute, aunque tengan menos tiempo para la recreación y el descanso, y también hay estudios que apoyan estas circunstancias, ¿no? Pues, por ejemplo, en este estudio hay mujeres que disfrutan y valoran más positivamente su ocio, pese a que disponen de menos tiempo libre para ello.
Entre las diferencias más importantes que os han ido comentando las compañeras, pues está que las mujeres, en el caso de las mujeres, hay mayor presencia de roles familiares y de cuidado, tanto pasados como presentes, prevalecen las tareas domésticas y cuidado de otras personas, y esto ocurre en personas, tanto en personas trabajadoras como en personas amas de casa, en contraposición, ¿no?, con la situación de los hombres, que tienen mayor presencia del rol de trabajador, sobre todo en el pasado, aunque haya una ruptura en el presente. En el caso de las mujeres es interesante tener en cuenta que vinculan el cuidado de otros no solamente a las tareas de diario vivir, como en el caso de los hombres, sino también lo consideran como un trabajo. Y esto es una diferencia también, yo creo, bastante significativa, que conviene tener en cuenta a la hora de diseñar las intervenciones que hagamos con ellas desde los recursos de rehabilitación y desde los CRLs de forma más específica. Las mujeres entienden la educación como una actividad vinculada al trabajo, y en el caso de los hombres se puede contemplar como trabajo, recreación y diario vivir, que también es una diferencia importante a la hora de diseñar intervenciones que equilibren estas circunstancias. Y respecto a la participación social, prevalecen en el caso de las mujeres las actividades con la familia, y en el caso de los hombres quedar con amigos, que seguro que no nos extraña. En cuanto a los roles, volver a reincidir, ¿no?, de manera general, sin hacer discriminación por sexos en este caso, que en el pasado hay mayor diversidad de roles en ambos sexos y se vinculan a roles productivos y sociales. En el presente, que hay una reducción de roles que se vinculan más a usuario de recurso, amo de casa y roles familiares, y en el futuro expectativas de retomar el rol de trabajador. También es importante tener en cuenta que los roles más valorados son el de trabajador familiar y roles sociales en ambos sexos, y que existe un desajuste entre los roles valorados y ejercidos. Esto coincide con la importancia de abordar el equilibrio ocupacional en personas con problemas de salud mental. Hay estudios concretos que apoyan esto, ¿no?, que las personas con problemas de salud mental presentan patrones de uso del tiempo desequilibrados, que el equilibrio ocupacional está estrechamente relacionado con el bienestar psicológico y la recuperación, y que respecto al uso del tiempo no solamente es importante la cantidad, que es lo que habitualmente se tiene en cuenta cuando trabajamos el equilibrio ocupacional, sino que es importante el significado que dan las personas a cada una de las actividades y su percepción subjetiva, como hemos visto, ¿no?, respecto a su eficacia, importancia y disfrute. Este estudio y estos resultados indican ciertas limitaciones que coinciden con las que anticipábamos en el diseño del proyecto de investigación, y son que la muestra ha sido acotada a las personas de CRL. Esto limita el número de la muestra y el perfil de la misma, pero sí que nos habíamos planteado que los resultados sirvieran para diseñar intervenciones específicas, ¿no?, desde este dispositivo. También ha podido haber posibles sesgos relacionados con el vínculo entre investigador y participante, pero sí que nos parecía que las herramientas que se iban a pasar las pasaran profesionales con esta cualificación. Y luego sesgos también por la recogida de datos en distintos momentos del proceso de rehabilitación. Claro, no se obtienen los mismos datos en cuanto a la distribución y el equilibrio ocupacional en personas que inician en el CRL a las personas que llevan ya un proceso de rehabilitación, como hemos podido comentar, ¿no?, respecto a las diferencias estadísticamente significativas. Esto es verdad que se consideró como una variable del estudio, y hemos obtenido resultados interesantes que nos van a servir posteriormente. Y como conclusiones, comentar que la ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres respecto a la distribución temporal y la percepción subjetiva en relación a la población general sí que invita a reflexionar sobre una posible influencia del proceso de rehabilitación laboral de las personas sobre las que se han obtenido los datos y las prácticas con perspectiva de género que hoy por hoy se están aplicando también en los recursos. Esto sí que se podría contrastar con posteriores investigaciones que incluyan una metodología de carácter más longitudinal en lugar de transversal como ha sido esta, y recogiendo datos, en este caso recogiendo datos tanto al inicio como al final del proceso, y también con metodología más experimental contrastando con otros grupos control.
Otra parte importante es que las tendencias en las diferencias de resultados cuantitativos y también las diferencias descriptivas por tipos de actividad respecto a los resultados cualitativos sí coinciden con las diferencias encontradas en estudios previos relacionados con la población general. En este sentido, hemos visto menos estudios relacionados con la población concreta vinculada a la salud mental y por eso consideramos que sería interesante realizar nuevas investigaciones específicas sobre equilibrio ocupacional con perspectiva de género con personas con problemas de salud mental, que podría ser en otros recursos sanitarios o de rehabilitación. Bueno, por último, los resultados de la investigación nos permitirán incrementar la eficacia de las intervenciones dirigidas a la mejora del equilibrio ocupacional de las personas atendidas en CRLs, mejorar también el diseño de los servicios y las estrategias con enfoque de género que ya se están implementando, elaborar una guía de equilibrio ocupacional que tenga en cuenta la perspectiva de género, que es uno de los objetivos con los que también nos planteamos hacer este estudio. Y, por último, contribuir al desarrollo de nuevas investigaciones en otros recursos o contextos o incorporar la posibilidad de hacer estudios longitudinales. Bueno, yo creo que con nuestra manera de trabajar, seguramente después de la guía haremos otra investigación para contrastar las prácticas, ¿no? Una breve bibliografía sobre lo que hemos comentado y me gustaría hacer agradecimientos concretos, si no os importa aguantar. Me saco la chuleta para que no se me olvide nadie. Bueno, sobre todo a las personas que han participado en el estudio, que siempre son muy pacientes, yo creo, con nosotros y con las cosas que les proponemos y están en muy buena disposición. Es verdad que el trabajo es por ellos y para ellos y así esperamos que sea. También agradecer a las compañeras terapeutas, no solo a las autoras, ¿no?, que estamos en ello, sino también a las colaboradoras que han estado recogiendo la información, pasando los datos, y eso no ha sido de una sola vez, sino que lo hemos hecho en varias veces. También a Sara Domínguez, que es la analista de datos, que nos ha hecho un trabajo estupendo, mucho más por encima de lo que le pedíamos y esperábamos, con muchísima paciencia también. Y bueno, es verdad que el informe que nos ha presentado es mucho más extenso de lo que hemos contado hoy aquí y esperamos poder reflejarlo en el artículo que hagamos posteriormente y que dé lugar a otras presentaciones y otras posibilidades. También a Paola, que nos presentó a Sara y que nos ayudó en todo el proceso de elaboración del proyecto, a Carlos Rebolleda también, que nos ayudó con el diseño metodológico de la investigación, a Eugenia Cornide, que nos ha orientado con los conceptos que tienen que ver con género, y es verdad que yo, pues de manera casi obsesiva, le he preguntado millones de veces para poder hacer correcciones. Por supuesto, a los compañeros del CRL que nos han permitido disponer de tiempo, ¿no? Porque que nosotras dediquemos tiempo a esto hace que igual otras personas en determinados momentos nos tengan que cubrir. Entonces también agradecemos mucho esta parte y que también nos han ayudado a veces a pasar los datos, que han sido 333 personas y a ellos también en eso han colaborado. A la MRP, por supuesto, por habernos dado la oportunidad de llevar a cabo este trabajo tan intenso, pero a la vez tan enriquecedor para nosotras también. Y, por supuesto, a José Collis y a Virginia Galilea, porque yo creo que en esto le gustaría a él que fuéramos justos y que reconociéramos las cosas a quien corresponda, ¿no? Por ser los dos la inspiración de este premio, ¿no? y permitir que se lleven a cabo prácticas que dignifiquen, ¿no?, a las personas con las que trabajamos y que les permitan estar realmente integradas, ¿no?, en igualdad de condiciones que al resto. Gracias, José. Perdón, se me olvidaba, tenéis ahí un QR porque, bueno, entre otros proyectos que hacemos, que os comentamos también el año pasado, tenemos una página web que se llama ROL y podéis acceder a ella a través de este código QR en la que, bueno, veréis que hay podcasts, hay infografías, hay documentación, bibliografía relacionada sobre todo con salud mental y con rehabilitación laboral. Gracias. A vosotros. No sé si hay preguntas para las compañeras.
Nada, pues muy breve. En relación al segundo premio José Collis, a la edición de este año, sí que queríamos comentar que en nombre del Comité Evaluador y de la Junta Directiva de la MRP agradecemos sinceramente la participación a las personas que había detrás de los proyectos que se han presentado este año. Y aunque todos presentaban elementos muy valiosos, esta vez ninguno de ellos alcanzaba el carácter transformador y la genuinidad que requiere este premio, y un poco en la línea del legado que nos dejaba José y en la línea que sigue Virginia, por lo que se ha decidido que este año quede desierto. Por lo tanto, el premio se acumula para las siguientes ediciones, y sí que esto que no sea óbice para que los socios y las socias os animéis a presentar proyectos el año que viene. Si pueden ser colaborativos entre diferentes entidades y grupos de trabajo, fenomenal, y os animamos a ello, y de verdad que agradecemos a los postulantes. Nada más, hasta aquí. Bueno, vamos a dar por finalizadas las jornadas, ¿no? Porque estamos ya cansados todos. Y nada, un minutín por cerrar. Bueno, igual que estaba esta mañana el espacio, está ahora lleno. O sea, que no podemos estar más contentos, ¿no? Y haberlo disfrutado tanto. Espero lo hayáis disfrutado, porque todos nosotros lo hemos disfrutado bastante. Seguir apostando por encontrarnos una vez al año al menos, toda esta comunidad que nos dedicamos a la rehabilitación psicosocial. Seguimos con el compromiso desde la MRP de hacer un encuentro anual, algunos otros también, así que os invitamos a que estéis en ellos, ¿no? Y que estéis pendientes de la publicidad en la página, y no se escapa la información si os asociáis, claro. Entonces así os llega de primera mano. Y poco más. A apostar también por la investigación. Ya os comentamos al principio que la investigación era una reafirmación de que la rehabilitación también se investiga, y es lo que nos va a dar un hueco, o nos da el hueco, en seguir apostando por esta visión comunitaria. Así que, aunque este segundo premio haya quedado pues desierto, seguro que el siguiente pues lo podemos cumplir. Seguimos con este compromiso. Nada más, descansar, buen fin de semana. Muchísimas gracias. La verdad es que es una satisfacción, de verdad, verlo lleno otra vez. Nadie se ha fugado, así que habrá sido interesante. Ahora nos quedamos pues los de la asamblea, si nos parece, y el resto, pues nada, encantada de haberos visto y saludado también. Chao, chao.